Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, gente, hoy lo que os traigo es de la sección respondiendo a preguntas. En este caso vamos a responder en cuánto tiempo se puede marcar el abdomen haciendo plancha, ¿vale? O sea, cuánto tiempo hay que hacer plancha para que se marque el abdomen. Así que vamos allá, vamos a responder la pregunta. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, mi gente, antes de empezar, como siempre, muy importante, suscribiros, activad la campanita de notificación para que os avise YouTube cuando hay un próximo vídeo, ¿vale? Activad todas las notificaciones y asegurar de recibir todas las los próximos vídeos que voy a estar haciendo. Así que en este caso, como dije al principio, lo que vamos a hacer es responder la pregunta de cuánto tiempo, o sea, de cuánto tiempo tiene que ser la rutina de abdomen, ¿vale? Y en este caso, hablando del ejercicio de plancha, de cuánto es el ejercicio o sea, cuánto tiempo necesitamos para que se marque lo que son los abdominales. Así que lo más importante, ya os digo que siempre que en los vídeos anteriores también lo podéis ver, tanto en el tema de ejercicio, ¿vale? O sea, de las rutinas, como en el tema de los consejos, siempre lo que intento deciros es que es un poco de todo, ¿vale? Es un poco de todo, me refiero que tienes que hacer tanto ejercicio como también mejorar lo que es el tema, o sea, llegar a un déficit calórico, ¿vale? En el caso de que tengas más grasa, ¿vale? Que estés tapado, ya que tenemos que tener en cuenta que normalmente todo el mundo tiene el abdomen, solo que hay gente que se le marca más y hay gente que se le marca menos, ¿vale? Hay personas que se le marcan más porque depende del porcentaje de grasa corporal que tengas, y también hay muchas veces que depende también de lo que es el porcentaje de líquido, reservas que tengas por exceso de alcohol, exceso de gaseosas, exceso de comida, por ejemplo, de frituras y todo eso. Son vídeos que también os he ido diciendo más o menos qué son los alimentos que debes dejar de consumir o tienes que disminuir el tema del consumo para que se marque el abdomen. Pero sin más dilación, os voy a decir los ejercicios que yo os digo y cuánto es el tiempo necesario para marcar el abdomen haciendo, en este caso, la plancha, ¿vale? Normalmente la plancha, ya os digo que yo lo que intento, hay mucha gente que dice que tienes que estar 4 minutos, 5 minutos, pero realmente yo lo que os digo es que depende de la persona, ¿vale? Porque hay gente que no puede aguantar pues lo que son unos 4 minutos, así que en este caso yo lo que os recomiendo es que la rutina en sí puede ser al día, puedes hacer, yo lo que recomiendo es que el abdomen se haga 3 veces a la semana, ¿vale? Está muy bien, y hay días, por ejemplo, que no va a ser de la misma manera, ¿vale? Hay muchas formas de trabajar lo que es el abdomen, muchos ejercicios para trabajar el abdomen. Ya os digo que hay el tema de estático, ¿vale? De movilidad, ¿vale? Hacer movilidad, y también lo que es el tema, o sea, más ejercicios de alta intensidad, y también lo que es el tema de flexión, ¿vale? Son ejercicios y rutinas que lo vais a tener en el canal, seguramente os va a aparecer alguna tarjetita de estas, ¿vale? Con diferentes ejercicios, diferentes consejos para marcar el abdomen. Ya sé que muchísima gente en estos tiempos empiezan a buscar diferentes rutinas, empiezan a hacer dieta, así que yo os voy a estar trayendo muchísimos más ejercicios, muchísimas más rutinas para que todo el mundo pues pueda marcar el abdomen. Vamos. La idea de este vídeo es repartir y que todo el mundo pueda tener una manera muchísimo más fácil de estructurar lo que son las rutinas. En este caso, si es para el tema de la plancha, yo recomiendo 10 minutos, ¿vale? Y de esos 10 minutos yo lo que recomendaría sería pues poner un cronómetro o algo así, ¿vale? Para que vayas midiendo, pero en este caso que sea por cada ejercicio puedes hacer muchas rondas, o sea, muchas series de 40 segundos, ¿vale? Intentar aguantar 40 segundos, 30 segundos o un minuto, ¿vale? Pero llegar a los 10 minutos diarios, ¿vale? Que se vaya sumando. Recomiendo que se vaya descansando, por ejemplo, haces 40 segundos y vuelves a descansar, intentar descansar pues unos 60 segundos o algo así, un minuto, ¿vale? 60 segundos en plancha, 60 segundos descansando, 60 segundos y así todo el rato, ¿vale? Para el tema de la plancha. En este caso, este sería el vídeo de hoy, ¿vale? Este sería los consejos que voy a estar dando hoy. Sí que es verdad que si tenéis alguna duda, alguna pregunta de otro tipo de preguntas, ¿vale? Podéis comentármelo, no dudéis en que os voy a estar respondiendo. Y por cierto, si queréis ayudar a que el canal siga creciendo, importante darle muchos likes y comentarme o recomiéndale a alguien, a alguno de tus amigos, familiares o tus amigas,
que hagan estos ejercicios, estos consejos, ¿vale? Que los sigan y compártelo, ¿vale? Es muy importante que compartáis estos vídeos para que más gente se anime a hacer ejercicio y que más gente se pueda poner en forma. Y ya os digo que yo voy a estar aquí ayudando con lo que pueda. Así que nada, mi gente, espero que os guste el vídeo. Si es así, reventad el botón de likes. Y nos vemos en un próximo vídeo, suscribiros y por cierto seguidme en mis redes sociales, Instagram, ¿vale? Estoy muy activo por ahí. Así que si queréis hacerme preguntas o lo que sea, ahí estoy. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Nos vemos. Ahí lo tenéis. Os voy a enseñar más o menos mi estado físico actual, ¿vale? Que normalmente lo voy enseñando cada X tiempo. Así que lo voy a enseñar a continuación. Un poquito de culturismo. Voy a hacer poses de modelo o de culturismo. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Y seguramente comentarme abajo en los comentarios, dejarme comentarios de qué os gustaría ver en el próximo vídeo y trataré de hacerlo, ¿vale? Así que ese sería el vídeo de hoy, ¿vale? Nos vemos próximamente en próximos vídeos. Nos vemos.